Me cuesta no empezar a hablar a propósito de Jaime en relación a quien hoy se nos fue, Vladimir Turiansky. Porque Vladimir Turiansky y Jaime Pérez tenían mucho en común. Venían de una historia ancestral de persecución, vivieron la doble estigmatización que tanto costó en las cárceles y en las mazmorras de la dictadura de ser comunistas y judíos, con una hazaña que se duplicaba por anticomunista y por antisemita, que eso fue la dictadura uruguaya también. Pero ambos eran además pioneros. Forman parte de esa generación que se nos está yendo, de pioneros en la construcción de la Central Sindical, de la Convención Nacional de Trabajadores o del Frente Amplio. Y esos pioneros, se lo mire desde donde se lo mire, producen vértigo. Jaime Pérez es la patria comunista. Y créanme, la patria comunista puede ser mucho más que el Partido Comunista. La patria comunista es no borrar huellas. En el exterior yo tenía que explicar, he tenido que explicar muchas veces, que en el Uruguay un comunista puede ser demócrata y puede ser el emblema de la democracia. Y ante la duda y el recelo, les hablaba de Jaime Pérez. Jaime Pérez permite a la patria comunista sentirse muy orgullosa o ostentar las huellas, las señales, unir las raíces con el futuro, pero con una condición fundamental, que es la condición de los valientes, que es recoger esas tradiciones y apropiarse de ellas críticamente, entrañablemente. No hay otra forma de asumir el pasado y las raíces que hacerlo de manera crítica. Y Jaime Pérez llevó esa condición fundamental a niveles realmente extraordinarios. Expresó muy claramente la contraposición a todo atajo facilista, al atajo del ultrismo, por ejemplo, un atajo a la verdad, al atajo del vanguardismo. No podía construir su visión de la política sin hablar de los trabajadores. Y eso es la patria comunista. No hay construcción comunista, y lo dice alguien que no fue ni será comunista, si no es con los trabajadores. Pero también lo supo hacer abrazando entrañablemente al Uruguay. Fue un uruguayo absolutamente cabal. Le gustaba la historia uruguaya. Y advirtió muy claramente que así como un comunista en el Uruguay no podía hacerlo sin afirmar profundamente la democracia, un comunista en el Uruguay tenía que construir una vía uruguaya, tenía que ser parte de un partido comunista uruguayo. No por el atajo fácil del nacionalismo pedestre, sino por una cuestión de responsabilidad. Aquellos pioneros, Vladimir, Jaime, Sereñi, ese olvidado,
Eran hombres serios, muy responsables, de ellos y de sus compañeros. Pensar en Jaime Pérez es pensar en esa concepción de la democracia avanzada, de avanzar en democracia. Y avanzar en democracia era romper contra toda dictadura, aún con la dictadura del proletariado, aún con la dictadura de los santos, de los héroes, de los militantes, contra toda dictadura, ayer, hoy y siempre. Que esa es la única manera de ser de izquierda en el Uruguay. Y es la única manera de empezar a pagar nuestras deudas con gente como Jaime Pérez. Afirmó una visión del progresismo donde desde una visión profundamente comunista, siempre se dijo comunista, igual que Héctor Rodríguez, siempre se dijo comunista. Y sentía como un estigma y como un agravio particularmente doloroso el que muchos comunistas le negaran la condición de comunista, le negaran su identidad. Pero nunca confundió las dimensiones. Por eso fue un hombre de la tolerancia, por eso fue un hombre que rompió muros, por eso fue un hombre que iba a las tiendas de sus adversarios, que no tenía enemigos, salvo los enemigos del pueblo. Por eso, en esta mesa hay wilsonistas que son compañeros, pero no porque se vayan a ir del Partido Nacional, sino porque van a ganar al Partido Nacional para el progresismo. Y hay vallistas que son compañeros no porque dejen al Partido Colorado, sino porque van a ganar nuevamente al Partido Colorado para el vallismo. Él es la prueba más fuerte que las verdaderas tradiciones políticas no son solo ideas, son historias de ideas y de personas. Por eso su legado es antes que nada un legado humanista, que refiere a los uruguayos todos y que incorpora la afirmación más nítida contra la soberbia, enfermedad que no es de derecha ni de izquierda, contra la intolerancia, contra el sectarismo. Él pudo romper con el sectarismo porque supo lo que era el sectarismo. Contra la idea del iluminismo. Y lo que decía Andrade, yo creo que es una expresión de cómo llegaron al Partido Comunista la gran mayoría de los comunistas, sin haber leído al Capital, pero habiendo conocido comunistas. Por ejemplo, ahí está mi hermano Daniel Gil, y él relata la peripecia que llevó a Paco Espínola, que sin dejar de ser blanco, se hizo comunista, por blanco. Y que protagonizó con Rodney Arismendi ese momento estelar de la historia uruguaya, que es su recepción en el año 71, donde desde argumentaciones profundamente blancas y profundamente cristianas, Paco Espínola se incorporaba al partido que entre otros era el partido de su hija.
Por eso estamos en deuda con Jaime Pérez. He dicho más de una vez que los comunistas tienen una enorme deuda con su memoria. Hay otras tradiciones que han monopolizado la memoria y que han convertido legítimamente a la memoria en un instrumento de lucha política. Los comunistas todavía no lo han hecho en la proporción de esa historia que está atrás, de esas raíces, desde las cuales está la inspiración para el futuro. Porque es realmente dramático pensar que los años finales de Jaime fueron años sin memoria, que su enfermedad terminal le rompió la memoria. Al romperle la memoria, desaparecieron tantos recuerdos que ya no pueden incorporarse. Desaparecieron tantos dolores que ya nadie podrá narrar como él podía haber narrado. El dolor de la puñalada, el dolor de la tortura, el dolor de la posibilidad de un linchamiento de aquellos que alguna vez se dijeron sus compañeros. Estamos en deuda con Jaime Pérez. Por eso hay que recordar con él, cuando todavía podía recordar, qué hacía pasar por su corazón. Decía Jaime: cuando pienso en Mendiola y los otros compañeros, cuando pienso en Bleyer y los demás desaparecidos nuestros y de los otros grupos políticos, cuando pienso en los compañeros muertos, siento que me erizo, que me vuelvo a emocionar. Lo digo sin empacho, a pesar de que también por mis lágrimas me quisieron condenar. Como si los comunistas no tuviéramos que tener corazón ni sentimientos. Al contrario, porque teníamos corazón y sentimientos es que éramos comunistas. No me avergüenzo de esas lágrimas, porque sé además que cuando fue necesario poner el pellejo lo pusimos sin lágrimas, sin alaracas, sin gritos, cumpliendo con nuestro deber, nada más. Lo cual, aunque más no fuera por eso, tendría que merecer un sentido de respeto hacia mí y hacia tantos otros compañeros cuyo pecado fue estar en la búsqueda de la renovación para tratar de adecuar las organizaciones políticas de la izquierda, para ajustarlas a este tercer milenio del cual nos separan menos de 4 años, es decir, históricamente menos que un suspiro, y donde todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Y esa es la marca de nuestro tiempo. Pero, como dijo alguna vez Citarrosa, esa voz de otro, amar y amar más a Jaime será de alguna manera hacerlo memoria, recuperar los relatos que perdió en aquellos últimos años y recuperarlo con un sentido de futuro para destruir la desigualdad, para construir más democracia, para afirmar la identidad uruguaya contra toda dictadura. Por eso es que esta deuda que tenemos con Jaime, que la tienen los comunistas, pero también la tiene el Uruguay todo, solamente podrá construirse hacia el futuro, como a él le hubiera gustado, desde la esperanza, hacia la esperanza. Muchas gracias.